Buenas noches, mi nombre es Juan Francisco Poveda. Este trabajo de problemáticas asociadas con la contaminación del suelo es entregado al tutor Jaime Mauricio Cabrera. El suelo no se considera comúnmente dentro de los recursos naturales que se deben gestionar. Se desconocen sus características físicas y químicas que lo caracterizan, los procesos de formación, sus clases o tipos de hecho. No se considera su análisis sino hasta que se desarrollan actividades productivas que dependen directamente de cómo sucede con la agricultura. De esta manera se generan fuertes exigencias en el recurso que se traducen en procesos intensivos de producción, abuso en agroquímicos en el suelo, implementación de prácticas poco tecnificadas, entre otras generan deterioro progresivo del suelo. Solo hasta ese momento, cuando se evidencia fuertes impactos, es que se hace evidente la importancia del suelo como recurso que sostiene diversos procesos productivos, como ecosistemáticos, culturales, económicos y entre otros. El manejo de la contaminación del suelo. Por esta razón es importante analizar las alternativas para manejar la contaminación del suelo. Según la FAO, la degradación del suelo puede definirse como todo un proceso que rebaja la capacidad actual y potencializa el suelo para producir, cuantitativa y cualitativamente, bienes y servicios. Aunque se pueden producir por causas naturales, la degradación del suelo es fundamentalmente la consecuencia directa de la utilización por el hombre. Bien, como resultado de esta actualización directa, como actividad agrícola, forestal, ganadera, agroquímica y riesgos por acciones indirectas como las actividades industriales, la eliminación de residuos y el transporte. La contaminación del suelo consiste en la degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la producción del suelo como consecuencia de la acumulación de sustancias tóxicas en unas concentraciones que superan el poder de la amortiguación natural del suelo y que modifican negativamente sus propiedades. Esta acumulación se genera como consecuencia de actividades humanas exógenas, aunque también se puede producir de forma natural o endógena. Cuando los procesos de edificación liberan elementos químicos contenidos en las rocas y lo concentran en el suelo y alcanzando pues, niveles altos tóxicos. En la, fito, en la fitorremediación constituye una variación de las técnicas de biorremediación que se basan en el uso de plantas verdes y los microorganismos asociados a ellas, así como las enmíneas del suelo y la técnica agroquímica dirigida a liberar, contener o transformar un compuesto inocuoso a los contaminantes del suelo. Inicialmente, el término fitorremediación se asoció al uso de plantas capaces de biconcentrar niveles inusuales de metales en sus tejidos. La mayor parte de ellas están constituidas por pequeñas plantas herbáceas que se desarrollan en zonas de metalurgia naturales o depósitos. Hoy en día las investigaciones de fitorremediación se encaminan no solo al tratamiento de contaminación inorgánica, como metales, metaloides, halaruros y radionucleidos, sino también al tratamiento de contaminación orgánica en algunas especies de plantas probadas con éxito, en la fitorremediación de suelos de contaminación de hidrocarburos del petróleo. La fitorremediación comprende tanto los procesos dirigidos a liberar el contaminante de la matriz del suelo como los encargados de secuestrarlos en dicha matriz. La fitodescontaminación es el proceso por el cual la concentración de contaminantes del suelo se reducen a niveles tolerables a través de la acción de las plantas y su microflora asociada y de las técnicas agronómicas apropiadas. La fitoestabilización es el proceso que está encaminado al secuestro y a la estabilización de contaminantes del suelo. Se utilizan plantas tolerantes al contaminante, capaces de estabilizarlo mecánicamente y por lo tanto impiden su transporte y otros medios
incluyendo las aguas subterráneas. La inyección de aire a presión consiste en inyectar a presión en la parte inferior para deslazar el agua de los espacios intersitiales de la matriz del suelo. Esta inyección genera principalmente dos efectos. El aire en inyección absorbe una gran cantidad de hidrocarburos volátiles presentes en el agua y en el suelo. Y el aire se eleva en los niveles de oxígeno del agua, mejorando la biodegradación de los contaminantes. Con la inyección del aire a presiones se llevan a cabo dos mecanismos de remoción de contaminantes. La volatilización de compuestos en las zonas insaturadas y la fase acuosa, y la biodegradación. El mecanismo gubernamental depende de las características de los contaminantes. Dentro de sus ventajas se resalta que es un proceso excelente para casos de los compuestos volátiles. Son contaminantes principales y necesitan poco para su actuación y no requieren de áreas adicionales para llevar a cabo el tratamiento ni el uso de maquinaria pesada. Con relación a las desventajas, el principal problema de la biodisponibilidad de los microorganismos: cuanto menor es la solubilidad de los contaminantes, menor será la biodisponibilidad. Por otra parte, este sistema hay poco control de movimiento de agua subterránea y los contaminantes, lo cual pueden acelerar y agravar la extensión de la contaminación. Asimismo, los cambios en la litología del suelo pueden afectar la dirección de la velocidad del flujo, más aún si no se tiene en cuenta que el aire a presión viaja aceleradamente. Muchísimas gracias. Este es mi trabajo.